Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a ver por fin el funcionamiento de las máscaras y esta lección creo que es tremendamente importante porque dominar las máscaras abre un enorme abanico de posibilidades en la composición de nuestros diseños. Pensad que la mayoría de anuncios en televisión o prensa, vallas publicitarias, cine o fotografía, las máscaras se utilizan de forma intensiva prácticamente siempre. Vamos a utilizar una simple composición con un texto y una fotografía para ocultar la parte del texto que está justo por encima de los barrotes y así dará la sensación de que el texto se encuentra en el exterior. También ocultaremos los muros laterales para que cuando movamos el texto se oculte tras ellos. Esta fotografía la he sacado de Pixabay y os dejo el enlace en la descripción por si queréis utilizarla para hacer pruebas. También he dejado el enlace con el artículo de las máscaras y la explicación detallada con los atajos utilizados en este vídeo. Primero lo vamos a hacer de forma destructiva para que veáis la diferencia y las ventajas que supone utilizar las máscaras posteriormente. Simplemente deberemos convertir el texto en imagen para borrar la parte donde pasan los barrotes. Así que vamos a ello. Podemos convertir el texto con botón derecho y rasterizar. Esto convertirá el texto en imagen, así que como no quiero perder este texto original, voy a duplicar la capa primero para guardar la copia original, ocultándola, y ahora trabajaremos sobre esta nueva copia. Hacemos clic derecho y fijaros que el icono de texto va a desaparecer al rasterizarla. Y ahora se ha convertido en una capa de píxel tal como vimos en el vídeo dedicado a los tipos de capa que tenemos. En este momento esta capa ya no es de texto, aunque seleccione la herramienta de texto ya no podemos editarlo como texto porque es una imagen igual que sería una fotografía. Pero sí podemos utilizarla para borrar. Así que ahora simplemente con la herramienta de varita mágica vamos a seleccionar los barrotes de forma automática. En este caso será muy sencillo porque al tener tanto contraste con el fondo, los barrotes enseguida se van a seleccionar de forma muy fácil. Aquí tenemos el grado de tolerancia, que lo que hace es que indica el grado en que se va a extender la selección en función de la similitud en los colores. A mayor tolerancia, mayor cantidad de colores va a seleccionar al hacer clic en un píxel determinado. En este caso, con muy poca tolerancia será suficiente, porque en este caso los barrotes son prácticamente negros en la zona donde pasan por detrás del texto. Así que podemos realizar la selección fácilmente. Fijaros en este caso que tenemos ahora mismo la capa del texto, texto convertido a imagen en la capa actual, por lo que si hago clic va a seleccionar el texto. Y lo que queremos es seleccionar los barrotes que se encuentran en esta capa de fondo. Así que quito esta selección, control D, y con la capa del fondo hacemos clic en un barrote y se seleccionan todos ellos. Fijaros que aquí, donde hay colores distintos, la selección ya no ha sido capaz de alcanzar estos colores que difieren mucho del original oscuro que he seleccionado. En este caso, con mayor tolerancia, iríamos extendiendo más, pero aquí la verdad es que sería bastante difícil porque estos colores tienen cierta similitud con los que están muy próximos. Así que todo esto lo veremos en mucho detalle cuando trabajemos más sobre el tema de las selecciones. En este caso lo vamos a hacer muy rápido. Ahora simplemente tenemos que borrar la parte donde se encuentra la selección. Podemos hacerlo simplemente pulsando suprimir con la capa del texto seleccionada. En la capa del texto, que en realidad recuerdo que es imagen, podemos borrar y hasta ya tenemos los barrotes como si estuvieran por encima. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que si movemos la capa con la herramienta de mover, vemos que se ha destruido la imagen y en este caso solo queda bien si la mantenemos en su posición original. Esto no ocurriría si lo hubiésemos utilizado con las máscaras como vamos a ver ahora. Pero antes de proceder a hacer la máscara para hacer el mismo proceso, quiero mostrar en este ejemplo que es el mismo utilizado en el artículo del enlace y es básicamente muy simple. Se trata de una fotografía en la parte superior con una máscara que ahora mismo está oculta con la X, como podemos ver aquí, y una imagen que está por debajo. Si oculto la de encima, vemos la que está en el nivel inferior. Si recordáis, en el vídeo en el que vimos las capas y las opciones de fusión, también vimos el nivel de opacidad que podíamos variar en una capa y que el 100% es el 100% de opacidad y a medida que desplazábamos esta barra y el número del porcentaje, bajábamos hasta 0 y conseguíamos una transparencia absoluta. Bueno, pues aquí esto funciona de forma global, es decir, afecta por igual a toda la imagen. Y la ventaja de la máscara es que nos permite hacer esto mismo de la opacidad, pero de forma selectiva. Voy a aislar la máscara para que la veáis. Y básicamente es una imagen en blanco y negro, y de hecho eso es lo que son las máscaras, son imágenes en blanco y negro donde el blanco preserva de forma absoluta
la imagen que está enmascarando, es decir, será el 100% de opacidad, y el negro será el 0% de opacidad, es decir, dejará transparentar, y todos los grises que existen entre el blanco y el negro va a significar una transición en el porcentaje de opacidad, es decir, como si variásemos este deslizador pero de forma dinámica. Y ahora regresamos a la capa principal y vamos a activar la máscara, y al hacerlo vemos que lo que ocurre es que deja pasar completamente la imagen en la zona de los oscuros, y en la zona donde están los blancos de la máscara preserva la imagen original del trigo. Además, las máscaras tienen su propio menú en las opciones que tenemos aquí. En propiedades, en la pestaña de propiedades y de máscara, tenemos opciones específicas de las máscaras. Aquí podríamos también cambiar la densidad, que tiene el mismo comportamiento que la opacidad de las capas. Fijaros, aquí en la miniatura se ve la máscara tal cual, y a medida que bajo la densidad, esta capa se va volviendo cada vez más blanca hasta blanco puro. Una máscara blanca preserva completamente la imagen, de modo que ahora no se ve nada la imagen del fondo que está en la capa inferior. Regresamos a la posición y luego tenemos la opción de calar, que lo que hace es una especie de desenfoque, que aquí veis, si lo pongo al 100% prácticamente se ve un porcentaje uniforme en la máscara. Lo que pasa es que aquí no se ve reflejado este efecto directamente en la miniatura. Esto se notaría más quizás si tuviésemos una máscara con bordes muy nítidos, es decir, con mucho contraste. Vamos a dejarla como estaba, y luego también tenemos el botón de invertir, que lo que hará será justo lo que indica, es decir, donde están los negros poner los blancos y donde están los blancos los negros. Vamos a invertir y vemos que ahora hace el proceso inverso. Preserva la imagen del trigo en esta esquina y en la opuesta se ve la imagen que está en el nivel inferior. Vamos a revertirla y ha quedado tal como estaba. Oculto estas propiedades. Bueno, y explicado esto, regresamos al ejemplo. Vamos a borrar este texto, que es una imagen, es decir, no se puede editar, así que lo eliminamos, y recuperamos el texto real editable, es decir, que podríamos escribir en él. Y podríamos cambiar el tipo de letra, y vamos a hacer la máscara sobre un texto, y podríamos enmascarar de dos modos. Uno de ellos sería creando la máscara desde aquí, sin tener ninguna selección, y entonces crear la selección y borrar o colorear con negro en este caso la imagen donde están los barrotes. La otra forma es al revés, primero hacer la selección, vamos a seleccionar la imagen del fondo donde están los barrotes, hacemos de nuevo clic para tener la selección a punto, y ahora podríamos convertir esta selección en máscara. Regresaríamos a la capa del texto, y lo que ocurriría sin embargo si creo la máscara con la selección es que va a hacer el efecto opuesto, es decir, como la selección es de los barrotes, lo que va a hacer al crear una máscara es preservar lo que se encuentra seleccionado, por lo tanto habría que seleccionar el exterior, pero voy a hacerlo para que veamos la diferencia. Hago clic en la máscara y automáticamente ha enmascarado exactamente la imagen del texto, solo se ve por dentro de los barrotes y queremos el efecto opuesto, así que voy a tirar hacia atrás, control Z, y vamos a invertir esta máscara. Con el atajo shift control I invertimos la selección, es lo mismo que venir aquí en seleccionar y tenemos aquí la opción shift control I para invertir. Y ahora sí podemos hacer clic en la máscara teniendo el texto seleccionado y se crea la máscara de forma automática a partir de la selección. Y ahora voy a mostrar los atajos de teclado para las máscaras que son muy útiles. Con la tecla Alt aislamos una máscara, es decir, sosteniendo Alt y haciendo clic en la máscara, la aislamos y vemos exactamente cómo es la imagen en blanco y negro. Fijaros en una cosa al estar en una máscara, y es que los colores desaparecen. Vamos a ir un momento al texto. Al hacer clic fuera de la máscara, volvemos a la vista normal. Fijaros si pongo por ejemplo un color rojo, que ahora mismo aquí en la parte inferior tenemos el rojo, al seleccionar la máscara, este rojo se convierte en un gris. Y esto simplemente es porque es una imagen de escala de grises, de modo que realmente no se puede pintar en colores y Photopea convertirá automáticamente cualquier color en gris cuando estemos en una máscara. El segundo atajo para las máscaras es el de ocultar, la X que hemos visto antes. Así que pulsamos la tecla Shift y hacemos clic sobre la máscara y ahora mismo la hemos desactivado de modo que no tiene ningún efecto. Y para reactivarla simplemente hacemos de nuevo Shift clic encima. Y por último tenemos Control y clic sobre la máscara, y lo que hace es crear una selección a partir de la máscara. Esto es muy útil porque, como os comenté en otro vídeo, las selecciones se pierden cuando se guarda un documento, y ahora hemos visto una forma de conservar una selección creando una máscara con ella, de modo que cuando abramos de nuevo un documento podemos convertirla siempre que queramos en una selección de nuevo,
Ahora esta selección podría ir a otra capa y utilizarla, por lo que resulta bastante útil. Vamos a quitar la selección y ahora nos fijamos también que entre el texto, la capa del texto y la máscara se añade automáticamente el simbolito de la cadena que indica que están enlazadas. La ventaja de esto es que se moverán simultáneamente las dos capas, es decir, la máscara y el texto. Sin embargo, fijaros que con la herramienta de mover nos ocurre lo mismo que antes, que parece que hayamos destruido el texto, pero no es así. Vamos a tirar hacia atrás y si desvinculamos ambos elementos, el texto y la máscara, ahora podemos mover el texto y pasará por detrás de todos los barrotes. Bueno, todos los que estén en la máscara, por ejemplo aquí en la parte inferior, como no estaba bien seleccionado, habría que perfeccionar la máscara pintando, por ejemplo, más negro con las herramientas de pintura o perfeccionando la selección. Aquí igualmente en el borde vemos que solo pasa por detrás de la imagen que se ha seleccionado antes, así que para perfeccionar esta selección sería tan fácil como venir a la máscara. En este caso será bastante fácil, vamos a ir a la imagen de fondo y podemos seleccionar, por ejemplo, los colores claros, que es muy fácil que nos seleccione este borde del muro y lo vamos a añadir a la selección que ya existe. Así que vamos a utilizar la varita mágica de nuevo para seleccionar este fondo. Oculto el texto, hago clic en el área de este fondo y para añadir esta otra ocurre que en estas operaciones booleanas que existen aquí, estos iconos, si nos paramos un momento encima, el primero es de reemplazar, es decir, si hago clic en esta zona se va a quitar la que teníamos antes. Para unir necesitamos tener la opción de unión. Ahora si tenemos esta seleccionada y hago clic aquí también se selecciona esta. Luego tenemos la de diferencia que haría una resta con la que tuviéramos y la de intersección. El mismo icono ya nos indica lo que hace. Y ahora tendríamos que ir a la máscara para pintar esta zona en color negro. Vamos a mostrar la máscara aislada con la tecla Alt y ahora tenemos esta selección. Lo que pasa es que si ahora pintamos con la herramienta de pintar, pintaríamos en la parte externa, es decir, fuera, pintaríamos aquí. Y lo que queremos es pintar en la parte del muro para que transparente. Así que nos percatamos de que tenemos un color negro aquí seleccionado, que sea bien oscuro para que sea totalmente transparente la parte del texto cuando llegue a este punto y vamos a invertir esta selección. Control Shift I, como antes, ahora está invertida y ahora sí pintaríamos en esta zona interna. Hacemos un puntero más grueso para que sea muy rápido y simplemente pintamos esta zona y lo mismo en la otra. Aquí lo dejamos, habría que eliminar esta parte blanca, por ejemplo. Tendríamos que ponerlo en blanco en este caso. Vamos a invertir estos colores y esta zona me imagino que no debería estar. Voy a quitar la selección, control D. Y ahora cuando regresamos a la capa veremos que al mover el texto ya pasa por detrás de los muros porque la máscara está ocultando el texto justo cuando pasa por ahí. Bueno, y hasta aquí la introducción a las máscaras y veremos más adelante muchos más usos, sobre todo con los filtros y efectos especiales, porque las máscaras no solo sirven para capas de texto o de imagen, sino que también se pueden utilizar en los filtros y en los efectos especiales para que afecten a una zona y no a otra de forma selectiva. Y veréis la cantidad de posibilidades que ofrecen las máscaras en todo tipo de usos. Así que muchas gracias y hasta otra.